Ok, buenas tardes, Dios les bendiga de nuevo. Continuamos con el tema Dios es único. En San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. El Espíritu de Profecía nos dice que conocer a Jesús, ahí es que está la vida eterna, porque Él fue el que murió por ti y por mí. El sumo sacrificio, aquí lo vemos como nuestro, ¿cómo se llama en inglés esto? Allí como el de los 10 mandamientos, y allí como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí es nuestro sumo sacerdote, nuestro más alto sumo sacerdote. En cierta ocasión yo estaba en Caguas, en una tienda que venden comida vegetariana, ¿no? Cuando yo salgo afuera, había una conversación de 4 personas. En esas 4 personas había un adventista. Cuando yo voy pasando, yo ven acá, como quien dice, que llegó el ángel Gabriel para defenderme. Me dijo, ayúdame en esto. Y yo le dije, porque yo no sé lo que ustedes están hablando. Y yo, no, es que, ¿cuál es el tema? Y yo, no, que estas personas, aquí no saben quién eran, si eran pentecostales o adventistas, ellos dicen que hay un solo Dios. ¿Y qué tú dices? No, yo digo que hay 3, hay un Padre, hay un Hijo y el Espíritu Santo. Y yo lamentablemente, yo no te voy a ayudar, porque hay un solo Dios. Un solo Dios. Y fuera de Dios no hay que, no hay otro. Miren, esta Biblia, la Nueva Reina Valera del 2000, tuvieron que quitarle los textos que eran de Juan 5, 7 y 8 que apoyaban la Trinidad. Aquí no lo hay. Miren cómo dice aquí. Porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 están de acuerdo, están en común acuerdo. Aquí no aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso no aparece dentro de los originales que se escribió la Biblia. Y esto es para los adventistas del 7º día. Cuando usted le den un folleto de escuela sabática, estúdielo. Mira lo que dice. Voy a enfocar la cámara. Dice Guía de Estudios de la Biblia, edición para maestros, julio-septiembre del 2009. Amadas y llenas de amor, las epístolas de Juan. El tema de la Trinidad. Hace apenas un año se estudió eso allá, nadie se daba cuenta. Dice aquí. En algunas versiones de la Biblia aparecen estas palabras formando parte de los textos. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y estos son los que dan testimonio en la tierra, el agua, el Espíritu y la sangre. Noten lo que dicen ellos, los adventistas del 7º día. Porque usted escuchará por ahí al pastor Gambetta diciendo, el cual aprecio un montón, ¿verdad? Lo aprecio a todas las reuniones que él da, y yo prácticamente voy, y lo aprecio un montón. Pero eso de que él me diga a mí, o le diga al mundo, que la Trinidad de los católicos y la Trinidad de los adventistas son diferentes, menos ninguna de las dos tienen base bíblica. Y lo prueba aquí el folleto. Y le voy a leer. Miren cómo dice aquí. El único problema es que estas palabras no son una dicción posterior, que no se encuentra en los manuscritos más antiguos que tenemos. ¿Qué dicen los adventistas de la Trinidad? Que no existe. Esto es para Jeffrey, Julián, Gambetta y los hermanos que elaboran allá, Santo Vázquez, Víctor González. La literatura que usted está repartiendo, el autor no pone ahí el bautismo, no pone a Mateo capítulo 28, sino que pone a Marcos y Lucas, donde dice bautizándolos en mi nombre, no en los nombres. Sigo leyendo.
Entre los eruditos bíblicos hay acuerdo con respecto que esta declaración no es genuina y que ha sido añadida probablemente para apoyar la doctrina de la Trinidad. Oigan, ¿lo añadieron para apoyar qué? Este es el folleto de la escuela sabática de los adventistas del séptimo día, no es mío. Los que quieren copiar esto la pueden mandar a buscar, yo se la envío. Esto está en Wikipedia. Por supuesto, los textos bíblicos nunca deberían ser alterados ni cambiados por muchas razones. Apocalipsis 22:18, ¿qué dice ahí? Si alguno le quitara y le añadiera, ¿verdad? Dice que Dios le va a añadir las plagas. Y no es Dios que la va a añadir, sino que están añadidas. ¿Verdad? No es que Dios vaya a añadir ni a quitar nada. Dice aquí, una de las más importantes que la gente podría comenzar a perder dudas acerca de la confiabilidad de las Escrituras como un todo y a comenzar a desconfiar la palabra de Dios. Pero noten ahora lo que siguen diciendo ellos. No existe la palabra Trinidad, que es añadida, pero que Dios sigue patrocinando como que si existiera. Mira, aquí lo dice aquí. El hecho es que aún sin estas palabras, la doctrina de la Trinidad está firmemente establecida en los escritos joaninos, aunque los autores del Nuevo Testamento creen que Dios es uno. Lo dicen los adventistas en su folleto. Yo les pido que estudien. Elena hoy tiene un capítulo donde ella dice solamente aquellos que estén estudiando diligentemente las Escrituras se darán cuenta de los engaños de Satanás. Dios es uno. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay otro. Elena hoy habla de tres: el Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. De la Biblia también habla de dos. Elena hoy habla que después del milenio va a quedar uno. Es escrito, su pueblo y los ángeles. Continuamos con nuestro querido hermano Rico. Eso es así. Un solo gran Dios. Amén. Para dar un repasito por arribita, ¿verdad? Estamos viendo ahí la naturaleza de Dios, los textos contundentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, de que Dios es uno solo. Cuando uno hace un exégesis bíblico, esa es la forma que se hace, analizando los textos, no un solo texto, sino varios textos, que no puede hacer una doctrina de un solo texto. Hay que estudiar la Biblia en conjunto, la plenitud de las Escrituras para uno poderlo analizar. No un texto aislado para llegar a una conclusión. Inclusive, nosotros tenemos en el adventismo, se bautiza de acuerdo a Mateo 28:19. Yo no sé cuántos de ustedes han leído los siguientes textos a Mateo del bautismo. Vamos a buscar Mateo 28, ¿sabes lo que dice? Mateo 28. Primer evangelio. Es decir, todo el bautismo en el Nuevo Testamento está centralizado en ese texto, en Mateo 28:19. Y no dice así. Yo se lo voy a leer, por eso yo traje la Biblia hebrea, para que veamos lo que dice en hebreo. Traducido al español. Aquí dice: por tanto, id y predicar este evangelio, bautizándolo ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el original dice: id y predicar este evangelio, bautizándolo en mi nombre. Y para no hacer ese análisis, vamos a chequear, por ejemplo, para que ustedes vean. Búsquense en el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, después del Evangelio. A ver los discípulos cómo bautizaban. Va a buscar Hechos 2:38. Capítulo 2, versículo 38.
Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Vamos a buscar en Hechos 8. Hechos 8, el mismo capítulo de 8. A ver cómo los discípulos bautizaban. Hechos 8, versículo 16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesús. Hechos 10, 48. 10, 48. Hechos 10, 48. Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Otro más. 19, 5 en Hechos. Hechos 19, 5. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, los discípulos tenían por costumbre bautizar en el nombre de Jesús. Ese concepto de bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no está aquí en la Biblia hebrea. Miren cómo dice, lo voy a leer, como dice aquí. Esto para mí fue un tesoro cuando yo lo conseguí, no fue fácil, estuve buscando. Y acercándose Yeshua es Jesús, ese es el verdadero nombre de Yeshua, si era que se llamaba Jesús es griego, Yeshua es hebreo. Les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, y con urgencia y hacer tantos discípulos como podéis en mi nombre. Es decir, ese texto es apócrifo, bautizado, no está en el original hebreo. Ese es el único texto que tiene la cristiandad para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por chequeando los textos, porque eso es así que se hace en los estudios analíticos escriturales, los discípulos nunca bautizaron en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Hechos 4:12? Hechos 4:12. Hechos 4:12. Ese texto siempre me gusta. Y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento está centralizado en Jesús. Jesús es el alfa y es el omega. Jesús es el principio y el fin. Jesús es el todopoderoso, el inmortal, el que era, el que es y el que ha de venir. Para que ustedes vean cómo se ha regado en la cristiandad la cuestión esto del bautismo. El concepto trinitario surge aproximadamente en el año 325 en el Concilio de Nicea, en Constantino. Durante los primeros 300 años, y eso lo dice la misma Iglesia Católica, en el catolicismo, ¿cómo se le llama? The Catholic Encyclopedia. Ellos dicen que el concepto de la Trinidad surge en el siglo IV de la era cristiana. Eso lo dice la Iglesia Católica. Y cuando Constantino, en el Concilio de Nicea, es que se forma el concepto, empezaron con el concepto dualista, porque había un de los padres de la Iglesia, se llama Ario, que de ahí proviene la doctrina ariana, que decía que Cristo fue creado en algún momento
Inclusive los pioneros adventistas, Uriah Smith creía que Cristo fue creado en determinada época en la eternidad. Entonces Ariano defendía eso. Entonces había otro que se llamaba Anastasio, otro padre de la iglesia, que decía que no, que Cristo era Dios. Y ahí empezó el problema ese de otro Dios. Pero durante los primeros 300 años del cristianismo, primeros 300 años, el concepto era que había un solo Dios, punto. Entonces ahí empieza a surgir el concepto de dualidad. El Padre, el Hijo, y en 384 después de Cristo surge el concepto del Espíritu Santo. Le añadieron otro más. Y de ahí que se forma la Trinidad. La Trinidad era tan confusa y tan confusa. Teófilo fue uno de los primeros padres de la iglesia que empezó con el concepto trinitario. Pero el artífice de la Trinidad es el San Agustín. Ese fue el genio de la Trinidad. El mismo que fundamentó el infierno en la iglesia católica. Sí, San Agustín es el sacerdote que fundamenta el concepto del infierno eterno. Él decía que Dios era eterno y que el infierno era eterno también. Y que los malos se iban a acabar en las pailas del infierno. Pero mire tan complicado que entendían los padres de la iglesia el concepto trinitario, que cuenta la leyenda que una vez San Agustín estaba caminando por la playa. Y cuando estaba caminando por la playa, vio un niño que estaba haciendo un hoyo en la playa. Y estaba cogiendo agua. Cogía agua con un cubito y la metía en el hoyo. Y viene San Agustín y le dice al nene: oye nene, ¿qué tú estás haciendo? Pues yo estoy haciendo un hoyito aquí para coger toda esa agua del océano y meterla ahí. Y le dice San Agustín al nene: pero eso es imposible, ese es un hoyito muy pequeño. Entonces el nene viene y le dice: lo que pasa es lo siguiente, así de confuso es la eternidad. Es más fácil entender que yo pueda meter toda esa agua en ese rotito que tú entender la Trinidad. Es para que usted vea cómo se van formando las historias, para darle ese espíritu de misticismo, pero es una invención puramente católica. La Trinidad es la espina dorsal de la Iglesia Católica. Y desgraciadamente todas las iglesias protestantes han aceptado eso. Porque el problema que tienen las iglesias protestantes es que si no aceptan esa doctrina, son consideradas culto, como los testigos de Jehová, que lo consideran un culto. Porque los testigos de Jehová, a pesar de que creen en un solo Dios, no creen en Jesús, como un semidios y creen. Pues entonces son automáticamente un culto. La iglesia adventista tuvo ese problema. Había un escritor protestante, Walter Martins, que ya murió hace 2 años. Él decía que los adventistas eran un culto, porque la profetisa de los adventistas no creía en la Trinidad. Entonces, pues, se reunió con los oficiales de la iglesia y pues le dijeron: no, lo que pasa es que la señora Juan tiene otro concepto, pero nosotros sí creemos en la Trinidad. Él había escrito un libro que se llama Rising of the Cults, Surgimiento de los Cultos. Y en ese libro él escribió que los adventistas eran un culto y los adventistas se sintieron aludidos y ofendidos. Pero no, la señora Juan creía eso, pero nosotros no. Nosotros creemos en la Santa Trinidad. Porque los pioneros no creían en un solo Dios, pero entendían, eran arianos, entendían que Cristo fue creado. Cristo era próximo, el poder que Cristo tenía fue delegado, se le dio Dios, existió, pero como hijo, en algún momento fue creado. Ese era el concepto de los pioneros adventistas en cuanto a Jesús. Y ahí tuvo el problema grande del adventismo, que ha aceptado los mandatos de Roma. Por eso es Roma. Trinidad es Roma.
es Iglesia Católica. Y todas las iglesias han aceptado la inmortalidad del alma, que es un concepto católico. El concepto de que el alma es inmortal es un concepto católico. Y un concepto que forma la Iglesia Católica en el mismo época que forma la Trinidad. En la misma época forma el concepto del domingo, cambia el sábado por el domingo. En esa misma época hay esas aberraciones teológicas de cambiar lo que se había instituido por nuevas doctrinas. Y todos los protestantes han seguido, porque los protestantes van el domingo, ¿verdad que sí? Los protestantes bautizan en el nombre de Trino y creen en tres. Es decir, y son fundamentos católicos que el protestante ha absorbido. Entonces, ¿qué tenemos? Esa Babilonia ha dominado a sus hijas. Y el mundo está a pos de lo que diga la iglesia, porque la iglesia tiene mucha autoridad cuando dice las cosas, y es la iglesia más grande que hay. Cuando el Papa va a los países, eso es increíble, la gente que se desborda. Esa herida fue sanada y tiene un poderío increíble. ¿Sabían ustedes que la iglesia católica es la dueña de Wall Street, de la banca? Miren lo poderoso que es la iglesia católica. El Banco de la Reserva de Estados Unidos pertenece a la iglesia católica. Es decir que, como dice la profecía, en algún momento esa iglesia va a dominar el gobierno de Estados Unidos. Porque son poderosos. Y es un paísito chiquitito allá en Italia. Pero miren lo astuto que ha sido Satanás a través de la historia. El error nunca viene abiertamente. El error, Satanás es muy astuto. Lo mezcla con verdad y error. Si usted le da a comer un plato de arroz y habichuela mezcladito con veneno, se lo puede comer. Pero el veneno solo no se lo come. Y Satanás es muy astuto, sumamente más astuto de lo que usted piensa. Le mezcla la verdad con el error. Le pone el 90% de verdad y 10% de error, y la ecuación es falsa. Porque todo lo que Jesús dijo en la cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es cierto. ¿Verdad que sí? ¿Y qué lo cambió? Una comita nada más. Con una comita cambió todo el concepto de la verdad. ¿Verdad que sí? De cierto te digo hoy te lo estoy diciendo, le dijo Jesús al ladrón, estarás conmigo en tiempo futuro. No de cierto te digo que hoy. Miren solo, con una preposición, un acento fuera del lugar, cambia el sentido de la oración. Y Satanás así es que ve, astutamente. 98% de verdad, un poquito de error, y la persona queda confundida. La iglesia católica tiene muchas cosas buenas. El silencio, la reverencia que hay en la iglesia, ¡wow! Impone reverencia, ¿verdad que sí? Las demás iglesias es una gritería. Las pentecostales eso olvidan de música salsa, de merengue, de 20.000 cosas. ¿Verdad que la iglesia católica, usted ve la iglesia católica, esos rudimentos de iglesia, todas esas cosas que ellos hacen, ordenada, sistemático, es impresionante. Entonces, esa pompa que tiene la iglesia. Y déjenme decirle, los sacerdotes son personas bien estudiadas, no son neófitos, son personas que estudian filosofía, bien preparados, bien capacitados. Hoy en día, en las iglesias por ahí, gente con un cursito ya son pastores. Y los sacerdotes católicos, para ser sacerdote, tiene que estudiar muchos años, bien preparado, bien capacitado, sabe de filosofía, de letra, de psicología, de historia, de todo. Es decir, estamos ante un enemigo poderoso que engaña fácilmente a los seres humanos, y más a los que no estudian, a los que no leen. Se le complica más la situación. Yo le había hablado
de que Dios se manifestaba en diferentes formas. Eso se llaman teofanías. Las manifestaciones humanoides, angelicales, de diferentes formas que Dios hace en la criatura. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, llegó la mayor y la más importante teofanía de todas. Y vamos a leerlo. Vamos ahora a analizar el nacimiento. Llegado el cumplimiento del tiempo, vamos a leerlo. Lucas 1:31. Lucas, libro de Lucas, Mateo, Marcos y Lucas. Ok, mira lo que dice Lucas 1:31. Y respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también los santos que nacerán será llamado el Hijo de Dios. Fíjate bien, suponiendo, vamos a decir que el concepto trinitario dice que el Padre de Jesús era el Padre, pero aquí no dice que fue el Espíritu. El Espíritu fue que hizo sombra sobre María, ¿verdad que sí? No fue el Padre, sino el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Es decir, Dios, el Espíritu, es el que engendra a Jesús. La semilla de la reproducción fue puesta por el Espíritu en el útero de María. Por eso Jesús, en la parte humana, es descendencia del linaje de David, de Ruth la Moabita. En la parte humana, y en la parte divina es Dios. Jesús es como ningún ser humano en la tierra. Era 100% hombre, humano, de la descendencia de David. Nació después de 4000 años de pecado, con la genética humana debilitada, nace Jesús. 4000 años de pecado habían pasado, y Jesús nace con esa debilidad genética de sus abuelos, tatarabuelos, con la debilidad física, la debilidad mental y la debilidad espiritual. Pero nunca se dio al mal. Jesús nunca se dio al mal, a pesar de tener esa naturaleza. Y Adán, teniendo una naturaleza que no había pecado nunca, que le llaman sinless, se dio a la tentación y pecó. Y Cristo nace después de 4000 años con una naturaleza caída, se hizo pecado por nosotros y pudo vencer, y no hubo ni en pensamiento pecado, para demostrarnos que el hombre en su condición caída, si depende de la deidad, puede vencer como Jesús venció. ¿Vieron eso? Jesús nace como tú y yo, humanamente, con una naturaleza debilitada por 4000 años, pero nunca se dio el pecado, nunca, ni en pensamiento se dio el pecado. Por eso es que en Cristo somos todopoderosos. Si tú te entregas a Jesús, Dios puede hacer el querer como el hacer en tu vida, si tú le permites. Nosotros no tenemos las capacidades salvíficas por nuestra naturaleza. Tú no puedes obedecer. El ser humano no puede obedecer, a menos que tú permitas que el poder de Dios obre en tu vida, el querer. Y eso es bien importante como lo hacer. Si permitimos eso, seremos triunfadores en Jesús. Pero tenemos que entregarnos. Algunas veces no queremos entregarnos a Jesús, y ahí está el problema grande.
Vamos a hacer lo que dice Mateo 1:23. Primero, en los evangelios. Mateo 1. Mateo 1:23. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Es decir, el que estaba naciendo en Belén es ¿quién? Dios con nosotros. Y como leímos Colosenses 2:9, en Jesús moraba la plenitud de la divinidad. En Jesús. Jesús era Dios, pero a la misma vez era hombre. Ese es el gran misterio. El gran misterio de la piedad. Dios y hombre a la misma vez. Una sola cosa. No dos distintos, una. Como hombre se llamaba el Hijo de Dios. La fraseología el Hijo de Dios se refiere a la humanidad. Y en su divinidad era el Eterno. Eso es muy importante, era el Eterno. Vamos a leer algunos textos del Antiguo Testamento. Vamos a Isaías, el profeta grande del Antiguo Testamento. Y estos son textos refiriéndose al Mesías, a Jesús. Oigan bien esto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre. Y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuáles son esos títulos de Jesús? Padre eterno, admirable, príncipe de paz. Ese gran Elohim del Antiguo Testamento se había profetizado que iba a encarnarse. Por eso es que la encarnación se le llama el Hijo de Dios. No es la distinción que se hace en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el que se encarna de acuerdo a los trinitarios es el Hijo, que vino a riesgo de ¿qué? De perder los atributos innatos de la divinidad, que no se pueden perder. Conflictivo para los trinitarios, porque los atributos innatos de la deidad es que la eternidad no se puede, Dios no puede perder la eternidad, es imposible que Dios pierda la eternidad. Entonces los tres no podían ser coiguales, porque la eternidad no se pierde. Y de acuerdo a los trinitarios, el que se encarna es el segundo miembro de la Trinidad. Como yo dije anteriormente, inclusive la señora White dice que vino a riesgo de perderse eternamente. Hello, pues entonces no es eterno. De la única forma que Jesús es eterno es si es el Padre. Por eso su humanidad murió, pero seguía su eternidad, su divinidad, porque la divinidad no muere. La divinidad no muere. Es imposible que muera. Vamos a buscar en Isaías. Isaías 35. Estamos ahí mismo. El profeta mesiánico le llaman a Isaías. Isaías 35, 4 y 6. Decid a los corazones apocados, confortaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago, el mismo Dios vendrá y os salvará. ¿Quién fue el que nos salvó? Jesús. Pero que en el Antiguo Testamento
la preexistencia de Jesús se llamaba Jehová. Por eso es que Jesús, el mismo nombre de Jehová es Yeshua, el mismo. Salvador, Jehová, la palabra Jehová es Salvador, el que siempre ha existido. Por eso Jesús es el mismo nombre, Jesús Emmanuel, Salvador. Cuando los fariseos hablaron con Jesús, le dijeron: mira, no te queremos matar por los milagros que tú haces. ¿Sabes por qué te queremos matar? Porque tú dices que eres Dios. Y eso es una blasfemia, por eso es que te queremos matar. Porque Jesús se estaba tomando los mismos atributos del Dios que ellos entendían que era el creador de todas las cosas. Vamos a leer otro más. Isaías. Vamos a ver, profeta mesiánico. Aquí está hablando voz, capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto. Profetizando, ¿quién era la voz que clama en el desierto? Juan el Bautista. Barred camino, ¿a quién? A Jehová. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Y vamos a estudiar la analogía de Mateo 3:3 en relación a ese versículo. Mateo 3:3. ¿Cómo dice Mateo 3:3? Aquí le estamos llamando Jehová en el Antiguo Testamento. Voz que clama en el desierto, que era Juan el Bautista. Y en Mateo 3:3 dice: porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Aquel que había profetizado Isaías, ¿cómo era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? Jehová. El nombre de Jehová era tan sagrado que los judíos no se atrevían a pronunciarlo. ¿Ustedes lo sabían eso? No se atrevían. Ese era el nombre sagrado de Dios, Yahweh, el que siempre ha existido, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Ese Jehová del Antiguo Testamento, profetizado, como dice aquí Marco. ¿Quién era? Jesús. Jesús de Nazaret. Vamos a seguir leyendo. Isaías 7:14. Vamos a Isaías, tampoco lo vamos a buscar. Es decir, vimos en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:23, que su nombre era Emmanuel, correcto. Miren lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Contundente en la Biblia. No hay fuera de duda que el Dios del Antiguo Testamento es Jesús manifestado. Por eso Jesús dijo: antes que Abraham, igual. Ahí lo querían apedrear seguido. ¿Cómo tú, si tú naciste otro día en Belén, cómo tú vas a decir que tú existías antes de Abraham? Ese era el creador de Abraham. Ese era el creador de todos los mundos. Esa fue la piedra de tropiezo de los judíos, the stumbling block, la piedra de tropiezo. No entendieron de que Jesús, Dios se había manifestado en la carne. Y ese es el problema hoy en día. ¿Ven cómo la historia es repetitiva? Ese fue el problema de los judíos. ¿Tú estás loco? ¿Demonios tienes? Decían a Jesús. Mire que haciéndose pasar por Dios. Pero si tú eres, y más el judío que entendía que Dios era espíritu. Pero se habían desviado de las escrituras. Las escrituras decían que iban a ser en un pesebre y pobre.
Pero Satanás le había lavado el cerebro de tal forma, había preparado a la nación de Israel de tal forma, de que ellos lo que estaban esperando era un general poderoso que lo librara del yugo de los romanos. Ese fue el problema. Y desviaron el concepto de que el Dios creador de todas las cosas se iba a humillar e iba a nacer en una pobre criatura en Belén. El deseo de grandeza, el odio hacia los romanos, le ofuscó la mente de tal forma que cuando vino, no le recibieron, ni lo entendieron. El pueblo judío estaba tan confuso que unos magos, unos científicos del oriente, sabían más que ellos. Y sabían que el Mesías iba a nacer en Belén. Algunos escribas y fariseos, miembros de Sanedrín, entendían, como Nicodemo, había oído, sí. Por eso cuando van al Herodes y le dicen, no, que estamos buscando la estrella, porque estaba profetizado que ese gran Dios se iba a encarnar. Eso estaba profetizado en las Escrituras. Pero el deseo de grandeza era tan grande de los judíos, de destruir a los romanos y sacarse de ese yugo, que se le ofuscó la mente y no entendieron. Entonces consultaron, el juez consultó, bueno, las Escrituras dicen que van a ser más o menos en esta época, van a ser el ungido, el Mesías. Decían, dicen eso. ¿Y qué hizo Herodes? Por la duda, por si nacía, si fuera, mandó a matar a todos los niños. ¿Verdad que sí? Pero eso estaba profetizado. Tuvieron que venir personas del oriente lejos, que dice la narración que eran judíos que se habían poblado en esas tierras y que tenían nociones de las Escrituras. Pero del pueblo escogido, de lo que guardaban la verdad, estaban más perdidos que un muy rico. Y la historia es como repetitiva. Dios ha regalado grandes verdades a un pueblo. ¿Y qué ha hecho ese pueblo con las verdades? Están enterrados, ¿verdad? Se han ido, ¿qué? Tras las fábulas de las personas, de las grandes religiones, de ser como una religión, una iglesia, y han desechado la verdad por las tradiciones. Y les voy a decir algo, Dios no necesita mucha gente. Dios con poca cosa puede hacer con 12 analfabetos, con los discípulos no eran personas muy educadas, eran gente del pueblo, pescadores, poco conocimiento. El más ilustre de ellos era Judas. Judas era el más preparado, el más capacitado, el más cumpluki, el que se le cogía a los niños crudos, ese sí sabía mucho, que cogía a los chavos. Y Jesús lo invitó, él se invitó al pueblo, ¿verdad? Pero Jesús no rechaza a quién? A nadie. Digo, aquí hay un negocio bueno. No veo a este tipo se le dio un niño, los niños disparadillas, esto es tremendo. Chacho, si peleamos con los romanos, chacho, cada vez que se muere un israelita, el rey lo resucita y seguimos peleando. Estaban los celotas en la época de Jesús. En la época de Jesús existían los celotas, los escribas, los fariseos, los saduceos y los esenios. Los esenios era el grupo que guardaba las Escrituras. Esos manuscritos que se encontraron en el Qumran en el 47 eran en las cuevas de los esenios. Los esenios eran vegetarianos. Importante, eran vegetarianos y cuidaban mucho su cuerpo. Y eran muy intelectuales. Y cuidaban la Biblia, que fue escrita ¿en qué idioma? En su idioma. Porque Jesús lo que hablaba era arameo. Y los cultos hablaban de la persona. La Biblia era hebreo.
En el Sanedrín hablaban en hebreo. La Biblia, cuando la decían en la sinagoga, era en hebreo. Jesús cuando leyó en hebreo. Adicional que Jesús, lo más probable, del arameo, entendía el hebreo y entendía lo más probable que sea el griego, porque el griego era el idioma más universal en esa época, el griego. Por eso es que traducen la Biblia, la Septuagésima, en griego. Y las traducciones que nosotros tenemos hoy en día fueron hechas por los padres de la iglesia católica. Cuando yo digo padres de la iglesia, yo estoy refiriéndome a la iglesia católica. Porque en el año 300 y 200, ¿había adventistas? No. ¿Pentecostales? No. ¿Testigos de Jehová? No. ¿Mormones? No. La iglesia católica es la que tiene las copias de los manuscritos originales en el Vaticano. Y la iglesia católica ha traducido la Biblia de acuerdo a su concepto de lo que ellos entienden, lo que es la verdad. Porque la iglesia católica entiende que cuando tú te mueres te vas para el infierno o para el cielo. Por eso ese texto ha cambiado. Es decir, tú te digo, porque hoy vas a estar ¿dónde? En el paraíso. Soy bien católico. Y el concepto del infierno que se encuentra en la Biblia, ¿de dónde proviene? De la iglesia católica. La iglesia católica se inventa el infierno con el propósito de la fabricación de la Basílica de San Pedro, vendiendo indulgencias. ¿Saben qué son indulgencias? La indulgencia es que si la hermana aquí me cae mal, yo voy del cura y digo, mire, padre, esa muchacha a mí me cae mal, yo le voy a arrancar la cabeza. ¿Cuánto tengo que pagar por eso? Pues $200, pues todo. Tengo 200 pesos, arranque la cabeza, que no tengo nada. Eso son indulgencias. Entonces, a través de la indulgencia, la iglesia católica perdonaba los pecados con un fin, supuestamente buenos en medio, de la construcción de la Basílica de San Pedro. Perdonar pecado. ¿Quién es el único que perdona pecado? Dios. Vamos a leer más. Vamos a Juan. Me gusta el Evangelio de Juan. El Evangelio favorito. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús tuvo poco tiempo, 3 años. Jesús les decía a sus discípulos todas las cosas que iban a suceder. Me va a pasar esto, voy a morir, constantemente. No fue sino hasta lo último que ellos entendieron de que realmente Jesús era Dios. Al principio no lo entendían, eran típicos judíos, lo veían humano en la mentalidad, porque no es fácil ustedes arraigar un concepto que ha sido plasmado a través de muchas generaciones en su mente. Muy difícil, sumamente imposible. Con el tiempo ellos se habían dado cuenta, bueno, este no es igual de todo el mundo. Mira, hasta los hermanos obedecen, levantan muertos, cura paralítico, tienen lepra, no tenía temor. Jesús no tenía temor, wow. Cuando fueron a los endemoniados gadarenos, Jesús estaba con sus discípulos. Y de momento entran estos endemoniados, que hoy en día hay muchos también, ¿no? Se están progresando mucho los endemoniados, matando los hijos a los papás y los padres a las mujeres. Son demonios. Entraron estos gente endemoniada y se van a seguir reproduciendo mayormente. O sea, tengan entendido. Así demonios puros, porque son demonios, son legiones de demonios que se te meten en el cerebro. Cuando tú te has apartado tanto y tanto de Dios, Satanás domina tu mente. Y te puede que tú mates tu hijo, tu hija, tu esposa, todo el mundo. Mira el peligro que existe en tú apartarte de Dios a tal grado que Satanás domine tu mente. Domina tu mente, te dice, mátala. Ya la mataste, te chavaste, te vamos a vacío de leche, mátate tú ahora, mátate, ¡pum! Y se pega contigo. En Jesús no había temor. Cuando entró y los discípulos vieron a esos demonios que venían para encima de él, hicieron así, mira, patitas, y se fueron y lo dejaron solo. Dice que Jesús se quedó como calmado y sin temor.
Porque el ser humano emite unas enzimas cuando tiene miedo. Por eso los perros y los animales se dan cuenta cuando tienen miedo. Porque el olfato de los animales es bien desarrollado. Y si tú tienes miedo, ellos lo huelen y se dan cuenta. Y entonces, ¿qué te ataca? La gente que tiene miedo. Inclusive los tiburones que tienen unos olfatos, los perros que tienen un olfato. El perro se da cuenta cuando tú tienes miedo. Nosotros no nos damos cuenta, a menos que físicamente tú lo expreses. Pero cuando tienes miedo, emite unas enzimas en tu cuerpo que el animal la puede percibir y se da cuenta. En Jesús no había temor. Porque el amor echa fuera, ¿qué? Y Jesús lo que irradiaba era, ¿qué? Amor. Y eso es lo que nos supone que también tengamos miedo. Pero es difícil con nuestra naturaleza pecaminosa. A menos que Dios tome el control nuestro, como lo hizo a lo último con Pedro. Cuando crucificaron a Pedro, el agresivo, que negó a Jesús, que dijo: aunque te negar, yo te voy a negar, y antes que Gaby me vas a negar 3 veces. ¿Saben cómo murió Pedro? Dice: no, morir así no es un privilegio. Pídeme la cabeza para abajo y quémame y crucifícame. Con gozo, porque no había temor en su corazón. Vamos a leer esto. Juan 20, 28. Este era Tomás. Muchas personas dicen: este como Tomás, que tiene que ver para creer, ¿verdad? Tomás era incrédulo. Dice: no, yo creo que resucitó. Esto después de la resurrección. Mira lo que dice Tomás aquí. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. ¡Wow! Ya no solamente es mi Dios, es mi Señor. Hablando acerca de quién? De Jesús, y lo estaba en un judío. Ya al final, los discípulos entendían que Yeshua era el Dios encarnado. Era el ¿qué? El todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Vamos a buscar en Tito. Vamos a buscar en Tito. Tito Filemón. Dígale Timoteo. Tito. Antes de Filemón. Después de segunda de Timoteo. Vamos a buscar en Tito. Tenemos a Tito, escrito por el apóstol Pablo, que era un judío, fariseo, de la tribu de Benjamín, judío de judíos, como decía él, enseñado a los pies de Gamaliel. De todos los escritores, el más educado, de más preparación, más capacidad. Eso fue el que escribió más epístolas. Entonces, miren lo que dice en Tito 2:13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Ahora pues ya estamos fundamentados en lo que estamos creyendo. El gran Dios. El gran Dios. Esperando aquella bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios. Estamos hablando de la segunda venida ¿de quién? Del gran Dios, del Yeshua, del Elohim del Antiguo Testamento, del que era, el que es y el que ha de venir. El único Dios que va a saber por toda la eternidad en un cuerpo glorificado. Vamos a la segunda de Pedro. Segunda de Pedro. La primera y segunda de Pedro. Dice así: Simón Pedro, siervo
y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Más texto. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a hacer un análisis aquí de Juan. Juan, el teólogo que sabía mucho de Jesús. Vamos a ver lo que dice Juan 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok. La palabra que se utiliza ahí no es verbo. La palabra que utiliza Juan es la palabra logos, no verbo, logos, que quiere decir palabra. En el principio, ahora yo se lo voy a leer como es en el original. En el principio era la palabra. La palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Ahora bien, a mí se me lo que yo voy a decir ahora. Entonces, ¿qué cambio radical es? Como está así y como yo se lo estoy diciendo. En el texto original es la palabra. La palabra mía está fuera de mí. Es la palabra de Dios, el Espíritu hecho palabra, es lo que está diciendo aquí. Por eso es que la palabra, logos, no es verbo, es logos. La palabra era Dios. Y era Dios desde el principio, perteneciente a Dios, porque Dios es Espíritu. Entonces, cuando Dios habla, se crean las cosas. Por su palabra fueron creadas ¿qué? Los cielos y la tierra. Aquí lo que está diciendo Juan es que la palabra existía, porque la palabra fue que lo fundamentó todo. La palabra es la expresión del Espíritu de Dios. Aquí no está hablando de una segunda persona. Aquí está hablando de un Dios creador del cielo y la tierra. Como dice Isaías, yo solo hice los cielos y la tierra. Fuera de mí no hay otro Dios. Aquí no es verbo. La traducción correcta es la palabra logos. Su palabra. Por la palabra Dios hizo la... Dios simplemente decía, porque la palabra de Dios es creativa, es creadora. Dios decía, produzca la tierra árboles frutales. Y estaban, solo la divinidad producía eso. Hacía la tierra, todas las plantas, todos los árboles se formaban. Porque la palabra es creadora. El poder de Dios. Habíamos leído ya en Juan, a Dios nadie lo vio jamás. Juan 1:18. Miren lo que dice Juan acerca de Jesús. Esto es bien importante. Esto es bien importante. Capítulo 3, versículo 13. Miren lo que dice aquí. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús estaba aquí en la tierra, pero a la misma vez estaba ¿dónde? Estaba aquí en la tierra, pero su divinidad estaba ¿dónde? En todas partes. Omnipresente, en todas las galaxias, en todo el vasto universo, a la misma vez. Escucha al chino, al africano, al mexicano, al dominicano a la misma vez. ¿Cómo?
incomprensible a nuestra mente. Y está presente en los átomos, en las moléculas diminutas que no podemos ver con nuestra vista humana. Dios está presente ahí. Increíble. En los neutrones, en los protones. Allí está Dios. Y le voy a decir algo. El mundo microscópico es infinito, como es el macro. Analízate eso. ¿Tú sabes lo que es eso? No, eso es mind blowing. El mundo microscópico es infinito. Así como aparentemente en el año 1500, cuando Galileo, los científicos decían, no hay como 1000 estrellas, nada más 1000, porque es lo que podían visualizar. Pero como se han descubierto los telescopios gigantes que pueden visualizar la nébula, qué sé yo cuánto, se han quedado anonadados. Tanto el macro como el micro son infinitos. Te vas a pasar la eternidad aprendiendo y no vas a llegar nunca a cumplir la plenitud. Miren lo que tenemos en la eternidad. Aprender del gran amor de Dios y de sus bellezas y de sus creaciones. Viajando por esas galaxias, conociendo gente santa que nunca pecó. Porque está lleno de habitantes que Dios ha creado. Las cosas que no han llegado a pensamiento humano, ni ojo humano ha visto, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que quieren estar con Él. ¿Tú te imaginas eso? Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿saben cuántos pies tenían Adán y Eva? Aproximadamente de estatura. Cuando Dios lo creó, 18 o 19 pies de estatura tenía. Y pesaba más de 1 tonelada. Qué papizongo, ¿verdad? 20 pies aproximadamente de estatura tenía Adán, con una inteligencia infusa que Dios le dio, con unos conocimientos ya en su mente, y no tenía ombligo. Nosotros sí tenemos. Hermosos en todo, inteligente. Adán fue que nombró todas las plantas, los animales, todo lo nombró Adán. Seguramente, ¿a la imagen de quién? De Dios. Semejanza de Dios. Perfecto. Con la capacidad de seguir aprendiendo. No una perfección absoluta, porque solamente Dios es absoluto. Dios solamente. Todopoderoso e inmortal. Nosotros en la eternidad vamos a tener la misma capacidad que tenía Adán de ir aprendiendo. A pesar de que Adán fue perfecto, pero con la capacidad de seguir aprendiendo más, porque Dios es fuente inagotable. El conocimiento de Dios nunca se agota, ni se agotará. Y por eso es que nos vamos a pasar la eternidad entera aprendiendo. Tú sabes que pasar billones y billones y billones y billones de años y tú sigues aprendiendo, ese cúmulo de conocimiento en tu mente. Pero vamos a seguir aprendiendo y reflejando el carácter santo de Dios. Porque el propósito de Dios de crear las criaturas era que las criaturas reflejaran su carácter. Y le dio la capacidad del libre albedrío, de decidir lo que yo quería. Por eso surgió el pecado, por el libre albedrío que Dios le dio a las criaturas. Las criaturas fueron creadas tan perfectas que hubo la opción de la criatura en su libre albedrío de decidir si quería o no seguir con Dios. Por eso surge el pecado, por eso el libre albedrío, porque Dios en su inmenso conocimiento y sabiduría, Él sabía lo que iba a suceder. ¿Dios lo sabía? ¿O usted cree que lo cogió desprevenido a Dios? El hombre pecó. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Lo cogió desprevenido. ¿Usted cree en eso? Dios lo sabía todo. Dios sabía lo que iba a suceder. Como muchas veces, entonces para Dios lo creo. Porque debido a la perfección con que Dios crea a las criaturas, hubo la posibilidad, como tenía libre albedrío igual que Él,
Dios pudo haberlo hecho de tal forma que el hombre no pecara. ¿Verdad que sí? Dios todo lo puede. Pero quiso hacer la perfección de Él con su misma capacidad que Él tiene de decidir. Y debido a esa capacidad, que la criatura podía decidir lo que quería, ahí no el pecado. Claro, Dios sabía las consecuencias, el hombre no sabía las consecuencias del pecado. El destrozo que iba a suceder en la humanidad. Ni el mismo Satanás sabía las consecuencias del mal. Por eso es que Dios ha permitido que el pecado se desarrolle, para que nunca más en la eternidad se vuelva a levantar el mal. Es una ficha de tranque para toda la eternidad lo que Dios está permitiendo. Por eso Dios no ha venido, porque venido el cumplimiento del tiempo, Jesús vendrá. Pero Dios en su inmensa sabiduría sabe cuándo es el tiempo correcto para venir. Y está profetizado. Que nosotros no entendamos cómo es, pero Cristo nació en the appointed time. Todo Dios lo hace matemáticamente. Y todo en la Biblia todo está escrito. Dicen, los que buscan mucho, que en la Biblia están los nombres de todos los seres humanos que han nacido en este planeta. Y que aquí están todas las profecías en el idioma hebreo. Palabra de Dios. Está todo. Pero no tenemos el conocimiento de descifrarlo. Pero Jesús nació en determinado tiempo. Murió, eso estaba yo planificado. Y Jesús va a venir en el tiempo planificado. Y tú te convertiste en el tiempo planificado que Dios sabía que tú ibas a hacer. Antes de tú nacer, Dios sabía lo que tú tenías en tu cabeza. Cómo te ibas a llamar, todas las enfermedades que te iban a dar. Millones de años antes de tú nacer, ya Él lo sabía. Porque Dios es un eterno presente. En Dios no existe el tiempo. Lo que sucede de aquí a 20 años no sucede ahora para Dios. Y lo que sucedió es presente para Dios. Eso difícil para entender nosotros, criatura finita, ¿verdad? Pero tenemos que entender que Dios es amor. Y eso es bien importante. Dios es amor. Aunque lo otro lo vamos a entender por fe. Porque Dios es eterno, que todo lo sabe, que está en todos los sitios. Mentalmente usted no lo puede razonar. Simplemente te está pidiendo que lo acepte. Bien importante. No le busque 4 patas o 5 patas cada. Jesús, Dios el Eterno, dijo que iba a nacer si iba a encarnar. La mecánica como lo hizo, tú no lo vas a entender. Pero sí te pide que tenga fe, cosa que los judíos no tuvieron. Y fue la piedra de tropiezo de ellos, para rechazar al tan esperado Mesías. Los rechazaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Inclusive lo crucificaron y lo mataron. A través de los romanos, porque los judíos no podían matar a nadie. Tenía que ser a través de los romanos. Del formato que nosotros podemos entender la encarnación de Jesús es entendiendo que Jesús había por naturaleza la humana y la divina. Y era 100% humano porque Jesús lloraba como tú, le daba hambre como tú, se cansaba como tú, comía como tú. No sé si comía como yo, pero me imagino que la dieta era bien estricta. Y no, pues, dudo mucho, aunque muchos quieren poner unos textos fuera de contexto en Lucas, de que comió pescado, pero eso está mal interpretado. Jesús, me imagino que comía fruta y quizás vianda. Eso fue back to Eden, así como tiene que ver el pueblo de Dios.
de regreso al Edén. Porque el comer carne con todos los estrógenos están produciendo muchos cánceres y enfermedades y te nubla el entendimiento. Y el pueblo de Dios se supone que en los últimos días abandona el consumo del uso de las carnes, de los animales, porque las carnes lo que hacen es animalizar al ser humano y no te ayudan a entender las grandes verdades que Dios tiene para ti. El estrógeno. Mire, el estrógeno está produciendo muchísimo cáncer en los seres humanos. Cosa que no sucedía, la gente no veía carne 100 años atrás, no daba cáncer, pero no tenían estrógeno. Hoy ahora un pollo de 4 libras, que le toma un año, en un mes de 4 libras. Se le meten estrógeno y el orín se le queda adentro, y después tú te comes el orín del pollo. O sea, ¿usted no sabía eso? Le echan oxidoxina para que le dañe el riñón y el orín del pollo se le quede dentro. Y eso está produciendo muchísimos daños renales aquí en Puerto Rico. El consumo del pollo. Pero yo no como carne, es pollito nada más, pollito. Y es la pechuguita nada más. Es decir, el ser humano le gusta engañarse así. Sí, porque dicen, no, pero eso es carne blanca. ¿Verdad que sí? Y eso, la profeta del Señor tiene un llamado contra eso. Que lo que espera la traslación no deben comer carne. Pero la mayoría de los cristianos, 98%, son carnívoros. Por eso es que yo entiendo que se le hace difícil la comprensión de las grandes verdades que Dios tiene. Como hombre era el Hijo de Dios. Eso es bien importante que lo entendamos. Como hombre, el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre. En su divinidad era el Eterno. Dos naturalezas, un solo Dios. La divinidad, imposible que muera. De la única forma que Jesús es Dios es si Él es el mismo Dios. Si no, dejó de ser Dios. Porque Dios no deja de ser para ser. Muy bien claro, Dios no deja de ser para ser. Dios es una constante eterna que no cambia. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sí se puede manifestar en diferentes formas, pero no cambia su formato de ser. La mayor manifestación, la mayor teofanía de Dios fue la encarnación de Jesús de Nazaret. Y eso es bien importante que lo entendamos. Miren lo que dice aquí. Vamos a buscar Juan 8:24. Juan 8. Juan 8:24. Dice aquí: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeren que yo soy. ¿Qué le estaba diciendo? Si tú no crees que yo soy el gran creador, el gran ego en mí, el que le dijo a Moisés, ven y dile a Faraón, dile que yo soy, te envía. ¿Qué va a pasar? En vuestros pecados moriréis. Está diciendo Jesús aquí a los judíos. El Dios del Antiguo Testamento, el gran yo soy, Jesús está diciendo, si no creyeren que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque yo soy la encarnación de ese único Dios que ustedes creían, que decían todos los días, matutino y vespertino, escucha, oh Israel, vuestro Dios uno es. Ese Dios que ustedes repetían matutino y vespertino todos los días, no se lo olvidaron. Matutino y vespertino, todos los días. Escucha, oh Israel.
Jehová nuestro Dios, uno es. Todos los días lo repetían. ¿Podía haber en la mentalidad judía un concepto trinitario? De 2 dioses, de 3, de 4, imposible. El concepto hebreo es completamente de un solo Dios, un Dios monoteísta, uno solo, creador del cielo y de la tierra. Y ese pequeño niño que nació en Belén, cuando creció, decía que él era ¿quién? El gran yo soy el gran yo soy. Vamos a leer, vamos a leer. Yo siempre he dicho que en la repetición está el aprendimiento. Juan 8:58, ¿vale? 8:58. Mira lo que dice ahí Jesús. Juan 8:58. Dícele Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham, ¿qué dice allí? Pues sí, yo soy. ¿Qué existe antes que Abraham? Blasfemia eso para los judíos. Vamos a buscar a Juan 14. Vamos a buscar Juan 14. Juan 14. Esto yo lo quiero leer. Vamos a leer el completo. Vamos a leer aquí Juan 14. Juan 14. ¿Estamos en Juan 14? Vamos a leer. Vamos a leer en el versículo 6. Jesús le dice: yo soy. Piensa así: soy el gran yo soy, creador de todas las cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Wow! Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mí, Padre, conoceréis. Y desde ahora conoceréis y la habéis visto. Dícele a Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Todavía los discípulos estaban claritos. Jesús les dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad que mis mandamientos. Diga bien esto ahora. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver, porque es invisible, ¿verdad? Porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros. ¿Quién es el que estaba con ellos? Jesús, el mismo Espíritu, y será en vosotros. Está claro, aquí vemos la manifestación. Jesús se iba, Dios estaba allí, Emmanuel, Dios con nosotros, pero la presencia física de Jesús se iba en poco tiempo, pero le iba a tener que el Espíritu, en una forma espiritual, en ellos, porque Dios es Espíritu. Hay una definición de la señora White del Espíritu. La hermana White dice
El Espíritu es the power and the presence of the Lord. El poder de Dios, la manifestación de Dios, el poder. Porque el Espíritu no lo vemos. Falta poco tiempo, yo tengo tantas cosas aquí con ustedes. Hacer analogías de Jesús y el Padre. Vamos a buscar Hechos 9:5. Hechos 9:5. Hechos 9:5. Aquí está hablando Pablo, un judío de judíos, de la tribu de Benjamín, judío de judíos, fariseo de fariseos, mentalmente monoteísta, un solo Dios. Miren lo que dice Hechos 9:5. Y él le dijo, ¿quién eres? Es cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Y él le dijo, yo soy. ¿Yo soy quién? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Dónde estaba ya Jesús? Y el mismo, yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo, que yo estaba aquí en la tierra, que me encarné. ¿A mí que tú me estás siguiendo? Y lo estaba hablando de una mentalidad judía, como era Pablo. Reconoció, wow, Jesús Dios. Ay, Jesús, Dios se le reveló a Pablo, mira, yo soy el Jesús que nació, el Emmanuel. Dice en Isaías, vamos a buscar Isaías 45:23. ...22 y 23... dice aquí: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se me doblará toda rodilla, jurará toda lengua. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Vamos a ver lo que nos dice ahora Filipenses 2:10. Filipenses. Ese texto no se me puede leer. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de quién, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de la gloria de Dios Padre. Clarito, ¿verdad? Ante Jehová se va a doblar toda rodilla. Y en el Nuevo Testamento, toda rodilla se doblará. Todo el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento está centralizado en Jesús. El anciano de día que hablaba Daniel en el Antiguo Testamento, en Apocalipsis, ¿quién es el anciano de día? Jesús. Es Jesús. Jesús es todopoderoso. Miren lo que dice aquí en Apocalipsis. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Aquí hay una descripción: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Dice la descripción: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego. Miren lo que dice el 1:7. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Los que le traspasaron de los linajes de la tierra y se lamentarán sobre él. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor,
que es el que era, el que ha de venir y el Todopoderoso. Hay más textos, pero ya queda poco tiempo, ¿verdad? Pero para que ustedes vean que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está centralizado en Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podemos ser salvos. Jesús es el único, el Jehová, el Shaddai del Antiguo Testamento, el que era, el que ha de venir. Cuando venga Jesús en gloria, van a ver el único Dios que existe. En la eternidad solamente van a ver un solo Dios, porque Dios es uno solamente. No son tres distintos dioses, no es un triteísmo de tres diferentes. Es un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, y que viviremos con Él por toda la eternidad y seguiremos aprendiendo grandes cosas a través de ese grandioso Dios que vino aquí por el amor que tiene por ti. Que Dios lo bendiga. Amén. Amén.